Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar con esta segunda parte de los versículos, pues que de alguna manera parecen ser controversiales referente al tema que comenzamos hace 8 días sobre si se pierde la salvación. Que la gracia de Dios nos guíe, nos dé entendimiento, porque conocer estas verdades nos ayuda a afirmar nuestra fe. No se trata de tener más conocimiento para debatir con el que cree distinto. Más bien podemos defender nuestra fe con mansedumbre, como decíamos hace 8 días, pero no es el propósito, pues que tengamos un conocimiento que podamos hacer quedar a alguien en ridículo porque pude interpretar bien un pasaje y él no, sino más bien afirmar nuestra fe. Conocer la seguridad de nuestra salvación afirma nuestra fe, nuestra vida como creyentes. Hace 8 días veíamos Hebreos 6, del 4 al 6, y veíamos, estudiándolo seriamente, que pues este pasaje no habla de que la salvación se pierde. Ya no voy a repasar, pero lo que estamos haciendo es aplicando una de las reglas de la hermenéutica que les decía hace 8 días, aunque suene muy técnico, pues la hermenéutica no es sino un estudio serio de un pasaje, de un texto, para tener una correcta interpretación. Entonces, vamos a ver hoy uno o dos pasajes, a lo mejor solo uno, porque estoy en lo que preparé, siento que no va a dar tiempo más que de terminar el primero, pero por lo menos un versículo que igualmente parece decir que la salvación se puede perder, pero estudiándolo en su contexto, porque esa es otra de las normas de la hermenéutica, hay que estudiar los pasajes en su contexto, los versículos. Dice el pasaje que vamos a estudiar, Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Ese es otro de los versículos también muy usados para decir, mira, la salvación se pierde, hay que ocuparnos en ella. Tengo que ocuparme porque si no la puedo perder. Entonces, así el texto de primera instancia, a mí no me parece, pero hay mucha gente que le parece que sí, esto me habla de cuidarla porque es algo que se puede perder. Entonces, pues es lo que yo les decía, que un texto mal estudiado, fuera de su contexto, pues nos puede llevar a una mala interpretación. Tenemos que estudiar porque además este pasaje, este versículo y lo que vamos a leer en su contexto nos da una enseñanza muy clara de lo que quiere el Señor de nosotros como sus hijos. Aquí dice la frase central que le hace mucho ruido a la mayoría es: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. De entrada, miren, en el griego hay una frase muy interesante que dice ahí: ocupaos en qué? Vuestra salvación. Esa expresión, vuestra salvación, es clave. Habla de algo que me pertenece. No porque me lo gané, no porque trabajé para ello, sino porque la gracia de Dios me la dio. Mi salvación. Vean ahí dice, vuestra salvación, no dice la posibilidad de su salvación, no. La afirmación es categórica, no sé si lo estoy explicando bien. Vuestra salvación, cuando yo te digo, mira, tu cabeza, no es, ay, a lo mejor sí tengo cabeza, pero a lo mejor no, ahí está, es tuya, es parte de la creación que Dios hizo. Tu salvación, que no te ganaste, que no hiciste nada para obtenerla, fue pura gracia, la obra de Cristo, pero
habla de pertenencia, nos pertenece por la gracia de Dios. Amén. Pero bueno, dice ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? La palabra griega que se utiliza ahí, katergasomai, así se dice la palabra, significa trabajar en algo de manera persistente. Ahorita vamos a ver en qué tenemos que trabajar, porque pues, si tengo que trabajar en mi salvación es porque tengo que ganármela, mantenerla. No, no, no. El texto, ni siquiera el contexto habla de eso. Yo les he dicho esa frase que es muy conocida y se usa mucho en el ámbito pastoral, que dice así: un texto fuera de contexto es un pretexto. Las sectas por eso nacen, porque agarran un texto y de ahí te quieren hacer toda una doctrina. No, tengo que ver el texto en su contexto. Si yo les dijera que Pablo nos anima a que comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos, ¿ustedes me lo creerían? Sí, eso dice Pablo. Que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ah, pero leyendo el versículo completo, ahí está en 1 Corintios 15:32, dice, si los muertos no resucitan, o sea, si todo esto, este pasaje está haciendo un análisis de la importancia de la resurrección de Cristo. Si no hubiera resurrección de Cristo, mis hermanos, estaríamos preparando la botana para el Super Bowl. Ni hubiéramos venido. Pero Pablo dice, no, si los muertos no resucitan, si de veras Cristo no resucita, entonces sí, comamos y bebamos al fin que mañana moriremos. Pero bueno, justo en ese pasaje de 1 Corintios 15, Pablo hace un recuento de que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. O sea, no fue de manera aislada, por ahí María, un apóstol, dos apóstoles, no, los apóstoles todos lo vieron María, lo vieron, dice la palabra, más de 500 personas, para que no quedara duda. Entonces, por eso la reflexión de Pablo, a ver, si los muertos no resucitan, pues sí, dale vuelo a la hilacha. Entonces, Filipenses 2:12, vamos a ver esta mañana cómo ocuparse de nuestra salvación, que ya nos pertenece porque el Señor la ganó para nosotros en la cruz, y al poner nuestra fe en Él y pedir perdón de nuestros pecados, en ese momento que nos arrepentimos, Él nos dio una salvación. Pero debemos ocuparnos de ella. Habla de cuidarla, de valorarla. Habla de, en el contexto lo vamos a ver, habla de ser obedientes al Señor, de cuidar esta salvación. ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo valorarla? Pues viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Habla realmente de que debemos caminar en esta vida haciendo lo que está en nuestra parte, y ahorita vamos a ver lo que Él ya hizo, pero lo que está en mi parte es dejar que Dios siga formando su carácter en mí. Ahorita lo vamos a ver en el contexto. Entonces, no es de que cuidemos la salvación porque no se pierde, porque ya veíamos Efesios 2:8 y 9, que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, es un regalo, por medio de la fe. Y dice aquí, esto no de nosotros, yo no me gané la salvación por nada, no es mío, no es por obras para que nadie se gloríe, lo conocemos muy bien. Entonces, yo no puedo ganarme o mantener una salvación que yo no gané, que fue un regalo, que fue una gracia. Entonces, vamos a ver gran parte de Filipenses hoy, pero lo vamos a leer. No voy a explicar todos los pasajes, no es la idea hacer una exégesis, sino que veamos lo que hay alrededor de este texto y veamos cuál es el tema que lleva a Pablo a poner esta expresión. Ocúpense en su salvación. Y el contexto nos habla, la carta de Filipenses, de parecernos más a Cristo. Nos habla de obediencia, nos habla de ser humilde, nos habla de caminar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. De eso habla Filipenses. Y en ese contexto dice, hey, ustedes son obedientes, véanlo ahí en Filipenses 2:12. Ustedes son obedientes, pero ocúpense en la salvación, ya lo veremos. Vamos
a Filipenses capítulo 1. Vamos a ver muchos versículos. Si a alguno le cansan los versículos, así hay mucha Biblia, hermano, échese un sueñito ahorita. No, la palabra de Dios es hermosa, hermanos. Dice Filipenses 1:3. Es Pablo orando, acaba de saludar a los filipenses, el preludio de la carta, y ahora les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. ¿Y qué pedía Pablo por ellos? Vamos a verlo aquí. Por vuestra comunión en el Evangelio, o sea, su vida cristiana, alrededor de la palabra, desde el primer día hasta ahora. Y viene el versículo 6 que hemos citado varias veces. Estando persuadido de esto, que el que ¿qué? Comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, en sentido general, ¿cuál es la buena obra que comenzó Jesucristo el día que nos convertimos? La salvación. Pero en sentido particular, y lo vamos a ver hoy, la buena obra que Cristo, que el Señor comenzó en nosotros el día de nuestra conversión, es hacer que cada día nos parezcamos más a Cristo en conducta, en carácter, en obediencia. Él comenzó ese día una buena obra, por supuesto, comenzando por la salvación, sin haber sido salvos, sin habernos dado una nueva naturaleza, siendo nuevas criaturas ahora, pues no podría avanzar en su obra. Pero esa es la buena obra que particularmente Filipenses nos habla que comenzó el día de nuestra conversión, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y a partir de ahí dice que la va a perfeccionar. ¿Se acuerdan que perfeccionar significa la va a acabar? Cada día en el creyente el Señor va trabajando. Cada día. Cada día, hoy te ponen una cosa, a veces permite una aflicción para llamarnos la atención, a veces Él sabe, pero cada día Él va puliendo su obra. Él la comenzó, Él la va a terminar. Amén. Vean que dice que Él la comenzó, que Él la va a terminar, porque ese fue el plan desde el principio. Romanos 8:29 dice, ya lo conocemos y lo hemos estudiado. A los que antes conoció, está hablando del creyente verdadero, también los que predestinó. La palabra predestinar no es como, la predestinación. Predestinó significa determinó un plan, determinó un propósito para ti, para mí, si hemos nacido de nuevo. ¿Y cuál es ese propósito que determinó? Dice aquí, que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo? Pues que seamos una copia, que seamos cada día más como Cristo en carácter. En carácter. Un día hay personajes que luego se dejan la barba y que se quieren parecer a Cristo. No se habla físicamente el pasaje. Habla en carácter. En carácter. Dice aquí la palabra de Dios que ese fue el propósito por el que nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en carácter. Y para eso, Filipenses 1:6, regreso a Filipenses, dice aquí que Él comenzó la buena obra en nosotros y la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, esta obra en la que nos está perfeccionando, madurando, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? ¿En 3 meses? ¿Será un curso de 3 años y ya? Hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Este cuerpo va a volver al polvo y dice que nos va a dar un cuerpo glorificado. Bueno, entonces, en esta obra que Él inició y que Él va a terminar, ¿tenemos algo que hacer nosotros como creyentes? Sí. No en la salvación. La salvación fue una gracia, pero para que Dios perfeccione y haga su obra, requiere del creyente obediencia y humildad.
obediencia y humildad. Y es de lo que va a hablar el texto. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Cristo de obediencia y humildad, que es de lo que habla la carta. Entonces, ¿por qué hay cristianos más maduros que otros, cristianos que se parecen más a Cristo que otros? ¿Por qué? Porque depende de la manera en que en humildad y obediencia se dejan moldear por Él. Y a veces Dios, cuando es un verdadero creyente y no se deja moldear, pues Él usa soberanamente lo que Él quiere. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Él sabe qué hace, pero Él va a acabar esa obra hasta el día de Jesucristo. Pero fíjense que, regresemos a Filipenses 2:12 nada más tantito. ¿Quién es un cristiano que es más maduro que otro? Bueno, el que dice Filipenses 2:12 que se ha ocupado en su salvación con temor y temblor. Ahorita lo vamos a estudiar cuando lleguemos al 12. Entonces, ¿de qué depende que yo madure más o menos? De que me ocupe en mi salvación con temor y temblor. De que trabaje, no en mi salvación para ganármela, sino en valorar esa salvación y obedecer la palabra con humildad para que Él vaya moldeándome y cada día me parezca más a Cristo. Y este proceso, Filipenses 1:6, va a durar ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Una vez me dijeron, te invito a un congreso. No, mira, en estos 3 días de congreso, no, hombre, vas a salir, no, hombre, nuevo, perfecto. No, mis hermanos, esto no es de un congreso de 3 días. Eso es un proceso en el que Dios trata con nosotros cada día. Vamos a ver ahorita más adelante, si debe dar tiempo, como el mismo Pablo, que llevaba tiempo, que era un hombre que Dios le revelaba cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero él dice, todavía no ha acabado conmigo. O sea, el proceso es largo y en él tenemos una parte que hacer, obediencia y humildad ante la palabra. Y el mayor ejemplo de obediencia y humildad, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, Él comenzó una buena obra, la va a perfeccionar, pero nosotros participamos en la obediencia y en la humildad para que Él nos moldee. Amén. Entonces, no se obtiene la madurez en un congreso express, ni en un encuentro, reencuentro, posencuentro y contraencuentro y tanta barbaridad que se inventa hoy. No, es que en este encuentro y vas a hacer otro. Mis hermanos, es día a día en que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Ya nos dio una nueva naturaleza, ya somos nuevas criaturas, pero el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, estudiábamos la otra vez. Bueno, sigue diciendo Pablo, Filipenses 1:7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis pasiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Y esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo en oración por los filipenses? Y lo podemos leer de los colosenses y de los corintios. ¿Qué pedía Pablo? Vamos a leerlo. Que tengan mucho éxito en este mundo, que logren sus sueños que han soñado toda la vida. ¿Qué pedía Pablo? Vean cómo él se va a lo importante, que vuestro amor abunde más y más, en ciencia y todo conocimiento. Dicho en otras palabras, que crezcan cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, para que aprobéis lo mejor, para que tengamos discernimiento. Esto no es bueno, esto no agrada, esto sí es bueno, para que aprobemos lo mejor. Pablo dice, necesitan crecer y madurar en el conocimiento de Dios y de su palabra para que aprueben lo mejor. Porque hay cristianos que hacen cosas de pronto que dicen, pero ¿por qué hiciste esto? Pues es que pensé que era bueno. No tienen el discernimiento para qué aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Se van dando cuenta que la carta habla de conducta, de comportamiento, que seáis sinceros, irreprensibles. De hecho, el versículo 11 lo dice. ¿Llenos de qué?
de frutos de justicia. ¿Qué son frutos de justicia? Una vida justa y recta delante de Dios. Pero vean que dice llenos. No es que ya hiciste una buena obrita y ya, es que andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso dice, llenos de frutos de justicia, que son ¿qué? ¿Por tu excelencia, porque eres muy bueno? No, por medio de Jesucristo, para que te vean los hombres, para que te aplaudan porque haces muchas buenas obras. No, para gloria y alabanza ¿de quién? De Dios. Entonces, todo esto nos va dejando en claro que el tema es nuestra vida, que debe ser irreprensible, que debe estar llena de frutos de justicia. Y miren el versículo 21, nos saltamos un poquito, no vamos a leer toda la carta, pero vamos abarcando lo más posible. Vean lo que dice a continuación Pablo. Pablo, un hombre en el que Dios había trabajado. Este que escribe esto antes perseguía a los cristianos para entregarlos a muerte. O sea, vean la obra del Señor en Pablo. Era un hombre que agarraba la que tú crees en Cristo y órale, los llevaba para que los juzgaran y los matara. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba bien contento. Ay, qué bueno que lo mataron, lo apedrearon a Esteban. Y ahora Pablo dice, fíjense el cambio que hace el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora en mi vida lo más importante es Cristo. Y si muero, ¿qué dice Pablo? Ya la hice. Ahí vemos un Pablo que está siendo conformado al carácter de Cristo. No es el mismo Pablo que perseguía a los cristianos. Ahí vemos la obra, Dios obrando. El que comenzó la buena obra, la perfecciona. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy al 27. Vean cómo sigue hablando de conducta, de carácter. El tema de la carta es conducta, carácter, obediencia. Solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. ¿De qué está hablando? De conducta, de carácter. Para que sea que los vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el Señor, en la palabra, en un mismo espíritu, dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Porque en los padecimientos que hace el Señor, sigue formando su carácter en nosotros. Ahí va. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto, aquí habla como de una batalla, una lucha que todo creyente tiene, que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Capítulo 2, sigue hablando de conducta, de carácter, y aquí ya pone el ejemplo claro. Dice, por tanto, por lo que acaba de decir, que debemos ser obedientes, llenos de frutos de justicia, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Ya empieza a hablar de cosas específicas. A ver, no haga nada por contienda. No haga nada por vanidad, por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Está hablando de carácter. ¿Quién fue el ejemplo máximo de humildad? Mateo 11:29. Cristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Entonces, Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para que no les quede duda de qué es la conducta o cómo debe ser o quién es el ejemplo máximo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. ¿Quién es el ejemplo de humildad y de obediencia máximo que debemos seguir?
Jesucristo. Ya pues sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el ejemplo máximo. Se humilló y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, los filipenses eran obedientes. Filipenses 2:12, todavía no lo vamos a estudiar, pero dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, si eran obedientes, pero ahorita van a ver lo que vamos a ver ahí en el 12, pero regreso al 8. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente. Humildad y obediencia. ¿A qué grado la obediencia? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Cristo? Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y viene el versículo 12. Pregunta, ¿ha hablado de la salvación, que por ahí la salvación se puede perder? ¿Hay algún indicio que diga, miren la salvación, porque si no hacen esto? No, pero vean lo que les dice. Por tanto, amados míos, por lo que les he dicho, lo que ya vimos en el capítulo 1, que el que comenzó la buena obra la va a acabar, que Él nos quiere encontrar irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que imitemos a Cristo en su humildad, en su obediencia. Por tanto, les dice, como siempre habéis obedecido. ¿Qué les reconoce a los filipenses? Obediencia. Pero es un llamado a que no bajen la guardia. Fíjense aquí, ojo aquí, porque hasta les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque si hay gente que se ve obediente cuando los ven, ¿sí o no? Los ven, pero dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay gente que es muy dada a que la vean y cuando la ven parece que se portan bien, pero en la ausencia, ¿sabían? Uno de los, alguna vez lo platiqué con algunos pastores y alguna vez lo leí en unos comentarios. Muchos creyentes que tienen sus redes sociales tienen bloqueados a sus pastores. Como dicen, si el pastor no lo ve, no pasa nada. ¿Eso es lo importante, que el pastor no lo vea? No. ¿Qué es lo más importante? Dios lo ve. Ahora Pablo dice, no como en mi presencia solamente, o sea, no solamente cuando estoy sean obedientes, sino más ahora que no estoy. La obediencia es porque es obediencia a Dios, no para que el pastor te aplauda o para que te vea o no te vea. Entonces, les dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué les pide? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. En el contexto no está hablando de obediencia, de que Él comenzó una buena obra, de que la va a perfeccionar, que debemos ser llenos de frutos de justicia, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese contexto les dice, ¿saben qué? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Esta expresión habla de honrar la gran salvación que Dios nos ha dado, de valorarla, es como alguien, es un ejemplo que nada se parece a la salvación, pero supongamos que alguien te regala un auto, ya es tuyo, pero tú tienes que, ¿qué? Cuidarlo, llevarlo a su servicio a los 6 meses, no que luego pasan 6 años y ¡ay! Se le cambiaba el aceite, ¿no? Ay, ¿a poco se le echaba diésel o se le echaba gas? Tenía una conocida que un día llegó con su papá y desvielado el carro.
Nunca le había echado gasolina y el día que se lo prestaron le echó diésel. Y era un carro de gasolina, se lo tronaron. Bueno, ocuparme de mi salvación con temor y temblor es honrar, valorar esa salvación y hacer lo que ha dicho los versículos anteriores. Para honrar mi salvación, la que Dios me dio, debo ser obediente y humilde a Dios y a su palabra. O sea, mi conducta debe estar acorde a una salvación tan grande. Él ya me dio todo para hacerlo, pero me toca la voluntad, que esa es la que nos... O sea, Dios no te agarra como títere, obedece, y no somos ahora sus robots, seguimos siendo hombres y mujeres con capacidad de decisión, solo que ahora con una nueva naturaleza. Vean la Nueva Traducción Viviente como lo dice. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es más aún importante que lo haga. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Ya vieron? ¿Cómo muestro los resultados de mi salvación? En obediencia a la palabra de Dios. Punto. O esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Quién puede hacer esto, mis hermanos? ¿Quién puede hacerlo? Versículo 13. Vean, porque Dios, ahí, todo el contexto que estamos viendo es importante. Dios es el que en vosotros produce dos cosas: el querer como el hacer. ¿Ya lo vieron? A ver, Dios produce el querer. Ahora el cristiano quiere parecerse a Cristo. Ahora el cristiano quiere obedecer. Ahora el cristiano quiere. Hay mucha gente que quiere, pero el cristiano, Dios hizo dos cosas. Dios produjo dos cosas: el querer y el hacer. O sea, Dios me dio la capacidad de querer hacer, ser como Cristo, y de poder ser como Cristo. O sea, la obra de Él es completa. ¿Qué me toca? Obediencia y humildad, pero obediencia como la de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él es el que produce en el creyente: quiero hacerlo. Antes a lo mejor hay gente sin Cristo que quiere ser buena. La hay. ¿Pero qué creen? No puede. O sea, podrá hacer uno que otro acto bondadoso. Ya verán en 1 Corintios 13, cuando veamos las características del verdadero amor, que acabamos de empezar, 1 Corintios 13. Vean la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo: quiero ser como Cristo, quiero obedecer, quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora hay ese deseo y el poder para que lo hagan. O sea, la obra de Cristo es completita. O sea, que si alguien no vive así, algo pasa, o lo más seguro es que no ha nacido de Él. Porque Dios dice aquí: trabaja en nosotros o produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué lo hace? Porque quiso, porque le agrada, porque lo que hacemos es para su gloria y honra. Entonces, el cristiano no solo quiere, el cristiano puede vivir como el ejemplo que nos acaba de decir el capítulo 1 y sobre todo los primeros versículos del capítulo 2, que dice: ya pues sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién puede desear ser así? El creyente. ¿Y quién puede ser así? El creyente, porque Dios, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Regresamos a Filipenses 1:6. Es lo mismo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a acabar. Para eso nos dio el querer como el hacer. Y Él cada día nos va puliendo y cada día está tratando contigo y conmigo. ¿Qué nos toca? Filipenses 2:12. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, trabajar en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cada día, la vida cristiana es de cada día.
Cada día hay que trabajar. ¿Cómo trabajamos? A ver, pastor, ¿cómo trabajo? Oración, la palabra de Dios, te congregas, la comunión con los hermanos, les sirves, te enfrentas a la tentación, las luchas. Cada día, cada día, cada día, Dios va haciendo su obra, pero nos toca obedecer. Que a lo mejor, a ver, eres hijo de familia y te dice la mamá, lava los trastes. Siempre trae esa cosa de los trastes, ¿verdad? Traigo yo, hay un trauma con los trastes. Y entonces tu carne a lo mejor dice, híjole, sí quiero obedecer, pero no, pero no. Y Dios produce el querer como el hacer. Entonces voy a obedecer. Y terminas lavando los trastes y encima trapeando y hasta sacudiendo. Fíjense nomás. Eso es lo que hace. Así es la obediencia humilde de un cristiano. Porque el que hace lo que tiene que hacer nada más, ¿cómo le llamaba Cristo? Siervo inútil. Y no es malo hacer lo que tenemos que hacer, pero el creyente ahora él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Ocuparnos de nuestra salvación. Y habla una frase bien interesante, con temor y temblor, con verdadero respeto y reverencia al Dios que nos dio una salvación tan grande. A ver, Señor, tú me diste una salvación tan grande, ¿cómo no obedecerte? ¿Cómo no cuidar, no valorar esta salvación que tú me diste tan grande, que le costó la sangre a tu Hijo Jesucristo, derramarla en la cruz? ¿Cómo no cuidarla, valorarla, obedecer, atender tu palabra? Temor y temblor habla de un respeto profundo al Señor con temor y reverencia. Amén. Y bueno, dice el 13 que Él produjo en nosotros el querer como el hacer. O sea, el cristiano quiere y puede. Porque hay gente que quiere y no puede. Ahora hay gente que ni quiere ni puede, ¿no? Pero el cristiano quiere y puede, porque Dios lo produce en nosotros. Amén. ¿Para qué todo esto? Versículo 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, cuando yo voy a hacer algo en obediencia a Dios, a su palabra, en mi vida como cristiano, como empleado, como esposo, como esposa, como hijo, debo hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Cuando alguien dice, pues sí, los voy a lavar, pero no es justo. ¿Qué está haciendo? Ladrando. Está murmurando. O sea, ya no es la obediencia que el Señor demanda. O sea, lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer con gusto. Dice, para que, versículo 15, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. ¿Se fijan cómo está hablando de conducta, carácter, toda la carta? Por eso ocuparnos en nuestra salvación, no porque se pierda la salvación, sino porque valoramos la salvación que nos ha dado. ¿Me explico? Entonces dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, puros, limpios, íntegros. Y dice, en medio, porque aquí andamos, mis hermanos, ¿en medio de qué andamos? De una generación maligna y perversa. Estamos rodeados de una generación maligna y perversa. ¿Por qué es así la gente? Porque no conoce a Dios, porque la naturaleza pecaminosa sí es maligna y perversa. Es que yo tengo un vecino que es un pan de Dios. Si no ha nacido de nuevo, es parte de la generación maligna y perversa. Oremos por él y compartamos el evangelio. Pero estamos rodeados en medio de una generación maligna y perversa. Esta expresión significa torcida, descarriada, desviada. Acuérdense que Cristo oró, no te ruego que los saques del mundo, que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces, no somos del mundo, no deberíamos hacer lo que hace el mundo. Al contrario, debemos tener una vida irreprensible, dice el pasaje. Por eso dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice ahí? Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué pasa cuando está oscuro y sales con una lámpara? Es notorio. Y si salen dos con una lámpara, pues ya es más, ay, mira, ahí va la lucecita. El cristiano debe ser así.
En medio de las tinieblas que vive este mundo, el cristiano es luz del mundo. Amén. ¿Y qué es ser luz del mundo? Pues caminar en obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo que la gente verá nuestras buenas obras y glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el cristiano, quiere decir este pasaje, es notable. O sea, se nota en medio de un grupo de personas, dice, ay, este es cristiano. ¿Por qué? Porque resplandece. La pregunta es, ¿resplandecemos o nos confundimos? Pero el mandato es que resplandezcamos. Ahora, tenemos una herramienta poderosa, versículo 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Saben qué significa la palabra asido? Agarrado así fuertemente. Hace muchos años, tengo un sobrino. Tengo una hermana que tuvo muchos hijos. 6. 8. Mi hermana, una hermana. No, tuvo 6. Entonces un día teníamos un bochito y fuimos a la papelería. Y entonces súbanse los niños. Y ahí iba el chico, el más grande, y fuimos a la papelería. Y ya de repente vámonos, y todos nos subimos al bochito. Tenía una cajuelita el bochito atrás, ¿no? Porque ahí se metían. Y de repente, mientras mi hermana iba manejando, la gente le hacía, y pues no entendíamos. Yo dije, ¿qué? ¡Párese! Mi sobrino se había quedado y cuando ve arrancar el bocho, se asió de la defensa. Iba arrastrando los pies agarrado de la defensa del bocho. Eso es lo que significa asido. ¿Agarrado de qué? De la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Agárrate la palabra. A ver, Señor, agárrate la palabra. Si la palabra de Dios dice que seas obediente, soy obediente. Si la palabra de Dios dice, sujétate a tu marido, me sujeto. Si la palabra de Dios dice, ámala y cuídala como vaso frágil, lo hago. Si la palabra de Dios te dice, sé obediente, te agarras de la palabra, agarrados. La palabra agarrado es una palabra en el griego que me acordé de un amigo de la costa, porque la palabra es espejo, como espejo, pero en costeño. Espejo, y significa aferrados con manos, brazos y dientes. No nos soltemos de la palabra de Dios. Hay mandatos, sí, que tenemos que atender, hay instrucciones, pero hay promesas. Y la palabra de Dios dice que un día le veremos cara a cara. Entonces yo me aferro y a veces pasamos pruebas y dificultades en esta lucha, en esta batalla, pero tú te agarras de la palabra de Dios porque Él es tu Salvador. Amén. ¿Para qué agarrarnos de la palabra de Dios? Bueno, Pablo habla aquí como pastor que les ama, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, gozarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. ¿Saben cuándo se siente un pastor contento? Cuando ve la obra de la palabra de Dios en los creyentes. Ay, mira ese hermano, y ese antes que ni quería entrar. Dice que se burlaba. Dice que mira, si les contara aquí de varios de ustedes, se acuerdan cómo estaban, cómo estaba yo. Yo me salía de las prédicas que nos llevaba mi mamá casi a fuerzas. Ah, ese pastor, algo ha de tener. Y mira, ¿ya viste su carro? Se ha de volar los diezmos. Así salía yo. Y yo me acuerdo de las últimas pláticas cuando me discipulaba, el gozo que le veía, lo que Dios había hecho. No lo hizo él. Pablo no dice, yo lo hice, no. Pero dice, yo me voy a contentar cuando vea que no he trabajado en vano. Es lo que más le da gusto a un pastor, verles una vida transformada. Bueno, luego vean, porque por eso los pastores siempre andamos, obedezcan, hermanos. Hermanos, no dejen de leer la palabra. Hermano, y hasta uno dice, ya chole, pastor, ¿no? ¿Sí o no? Ya no, lo han dicho. No, ya, que le cambie el pastor, puro que nos portemos bien, puro que la palabra. Pablo en Filipenses 3:1, vean lo que dijo, porque yo lo voy a imitar. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y a veces les vamos a decir las mismas cosas siempre. Ahí va a estar uno duro y dar, ya voy a estar con mi bastón aquí, hermanos. Por favor, ¿no?
pero para vosotros es seguro, significa les conviene, les conviene. A que yo me parara aquí, miren, les voy a dar 7 pasos para que sean ricos. Bueno, les estoy dando muchos pasos para que sean ricos con las verdaderas riquezas espirituales. Entonces Pablo dice, Filipenses 2:16, asidos, agarrados, aferrados a la palabra de Dios para que en el día de Cristo pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano. Entonces, regreso al 12, al versículo controversial, pues, Filipenses 2:12. ¿Hay algún indicio que ocuparme de mi salvación con temor y temblor, con todo este contexto, hable de que la salvación se pierde? ¿O habla más bien de valorar esa salvación y conducirme imitando a Cristo, que haya ese mismo sentir de humildad y obediencia? Ahora, Pablo para este tiempo ya había recorrido buen camino en su vida cristiana. Yo me supongo que quienes lo conocían, lo reconocían como un apóstol fiel, verdadero, buen pastor, buen maestro, ejemplar, porque Pablo en este mismo texto por ahí dice que lo imitemos como él imitaba a Cristo. Pero vean lo que dice Pablo, vean cómo Dios lo fue transformando. Filipenses 3:4, sigue la carta hablando de carácter, de la transformación, del que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Dice Pablo, estaba hablando en su humanidad, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, habla de la gente que puede confiar en sus logros, sus títulos, su casa, sus bienes. Dice, si alguno piensa de qué tiene de confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Humanamente, uno viera a Pablo y decía, este cuate es un cuate de buena posición, económica, religiosa, social. Pero ¿qué creen que pasó cuando Dios comenzó a tratar con él? Que él valoraba todo eso, que la gente vea, yo soy de tal linaje y yo fui circuncidado al 8º día, además soy irreprensible, tengo una conducta intachable. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, es una expresión que habla, no quiere decir que ya no te interese nada en la vida, no, es que comparado con mi amor por Él, por servirlo a Él, por agradarlo a Él, todo parece basura, todo parece menos. Por eso dice, de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo, todos esos logros, todos esos éxitos que le aplaudían en el mundo antes, dice, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra en el griego, ¿saben qué significa? Estiércol. Lo tengo por, hay alguna versión que así lo traduce. Lo tengo por basura para ganar a Cristo, para agradar a Cristo, para seguir caminando en el camino del Señor. O sea, quiero que vean todo lo que el mundo pelea. El mundo quiere éxito, dinero, lograr y que la gente le aplaude y el éxito de este. Todo eso es lo que él tenía como estiércol. ¿Es malo tener eso? Si el Señor te lo da, gloria a Dios, lo usarás para su gloria y para su honra. Pero lo más importante es el Señor. Por eso dice el versículo 9, es Pablo hablando, el apóstol ya maduro en Cristo. Y ser hallado en él, ese era su deseo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, no haciendo lo que yo creo que es bueno, sino lo que verdaderamente es bueno delante de Dios, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahora, hasta aquí. ¿Qué será que Pablo se creía ya el uyuyú? Ya, no, ya conmigo ya acabó su obra. Yo ya soy una pieza perfecta del Señor. No, versículo 12, vean la humildad de Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Había uno de esos pseudoapóstoles que se paró. Nosotros los apóstoles de ahora somos infalibles. Se creen infalibles. Y vean Pablo, no lo he alcanzado ya, ni soy perfecto. O sea, Pablo no dice, no, yo ya soy
porque se madura poco a poco. En la palabra, en la medida que obedeces, que te mantienes humilde a la palabra, que somos obedientes, ahí vamos madurando. El cristiano, por eso algunos maduran más y otros maduran más lento, pero el creyente va madurando, madurando. Entonces Pablo dice, no lo he logrado ya todavía todo así la perfección, ni ya soy perfecto, ¿no? La perfección será cuando estemos en el Señor, porque Él no ha acabado su obra. Entonces, cuando ves un hermano que le falta madurez, bueno, pero ahí va madurando, pero de repente, ahora no ha acabado su obra. Es que mira, fulanito. No. Ahora, si llevan 5 o 10 años y dices, no, es que yo sigo igual acá en el mundial y me gusta en los antros y todo. Y oye, pues eso no le agrada. No ha acabado su obra, mi hermano. Eso ya es como pretexto, ¿sí me explico? No agarremos como pretexto, es que no ha acabado su obra, no. La palabra de Dios habla de que su obra la comenzó y la va perfeccionando. O sea, si han pasado años, seguramente es notorio lo que el Señor ha hecho en ti. Pero aún Pablo dice, versículo 12, sino que prosigo. O sea, Pablo no dice, ya llegué al máximo de la obediencia y de... No, yo prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui asido en Cristo Jesús. O sea, mi deseo, mi anhelo es ser como Cristo. Punto. Es lo que ya leímos, Romanos 8:29. Ese fue el propósito para el que nos predestinó el Señor, para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces, ya regreso para terminar ya casi. Versículo 12 de Filipenses. 3:12, perdón. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13. Vean otra vez Pablo en humildad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, Pablo dice, no crean que yo ya soy el uyuyuy. Pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás, ya el Señor me perdonó, acá la regué, le pedí perdón, me extiendo a lo que está adelante. Vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir en obediencia. Versículo 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Aquí lo dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquello para lo que nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para que fuésemos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Punto. ¿Y para eso qué se necesita? Obediencia. ¿Se acuerdan de 1 Samuel 15:22? A Dios no le agradan los sacrificios. Dice aquí, 1 Samuel 15:22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y es lo que dice Pablo, Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Filipenses 2:12 nos está llamando a una vida de obediencia. A que veamos, mis hermanos, en nuestra vida, qué áreas de nuestra vida todavía no le hemos cedido a Dios. Hay áreas que por ahí a lo mejor alguien su carácter. Bueno, Señor, trata con el carácter. A lo mejor alguien con la flojera, hay gente floja. El cristiano no debería ser flojo. Los flojos, si fueres flojo en el día de trabajo, dice que te vas a empobrecer, dice la palabra. Pero hay gente que es floja, hay gente que se levanta tardísimo y ahí tienes que permitir que Dios sobre. En la obediencia como hijos. ¿Cuántos hijos batallan con la obediencia de sus padres? Es que mi papá es que es injusto, se me hace que quiere más a fulanito, es su consentido. Tú obedece, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo haces para agradar a Dios. Y si tus padres son injustos, que Dios los juzgue. Amén. ¿Qué área de nuestra vida hay en donde necesitamos ocuparnos, trabajar para que Dios obre en nosotros? Trabajar quiere decir obedecerle en humildad. A ver, Señor, reconozco que en esta área todavía te estoy fallando. No ha acabado su obra, pero no es pretexto. Él quiere que seamos llenos de frutos de justicia. Él quiere que seamos con el mismo sentir de Cristo Jesús, en humildad y en obediencia. Necesitamos proseguir adelante. Hay una meta y nuestra meta no tiene que ver con lo terrenal. Es lo que dice ahí Filipenses 3:14, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Qué área hay de nuestra vida que no le hemos entregado? Que no nos hemos ocupado, a ver, esta área sí me está afectando mi relación con Dios. Lo he mencionado ya el último domingo del año, las redes sociales. A lo mejor hay gente que aquí que está batallando con sus redes sociales. Ya sabemos que no son malas en sí mismas, pero ¿cuánto tiempo te pasas ahí? ¿Qué ves? ¿Cuánto tiempo pierdes? ¿Por qué no quitarla? Si no te hace ningún bien, cada uno en el área en que estemos fallando, Señor, haz tu obra en mí. Aquí estoy. Eso es Filipenses 2:12. Lo leo por última vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, alguien puede decir, pues yo he sido obediente, pastor. Bueno, pues síguele más porque debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque la voy a perder, porque necesito valorarla. Valorar lo que le costó tu salvación. Ya es tuya, si has nacido de nuevo es tuya. Te la dio. Ocúpate en ella, valórala, cuídala, obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a despedirnos en oración si quieren cerrar sus ojos. Y creo que hoy específicamente el llamado es para creyentes verdaderos, a que analicemos nuestra vida. Nos hemos ocupado de nuestra salvación con temor y temblor. Hay áreas de nuestra vida que sabes que requieren un cambio, pero ahí la estás consintiendo, es que me gusta, es que me agrada, es que ocupémonos con nuestra salvación y temblor, como esposos, como esposas, como hijos, como empleados, como ciudadanos, como hijos del Señor. Ocúpate, valora. Hubo una salvación tan grande porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y nos dejó el ejemplo. Él es nuestra meta, esa es la meta que debemos de seguir. Quizás hoy tienes sueños, ilusiones en tu vida terrenal. Todo eso debe pasar a un segundo término. Tu meta primordial es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Él en su gracia y soberanía te da y te bendice en esta tierra, gloria a Dios. Sé que si estás caminando en su voluntad, lo usarás para su gloria y honra. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra que hoy nos exhorta a ocuparnos, a valorar, a apreciar esta salvación que nos has dado. Tuvo un alto costo que no pagamos nosotros. Lo pagó Jesucristo con su sangre preciosa. Necesitamos valorar esta salvación tan grande, viviendo una vida de obediencia y humildad, olvidándonos de lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, es decir, mirando hacia adelante la obediencia, tu palabra, tu propósito, agradarte a ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos muestre a cada uno qué área o áreas hay en las que debamos ocuparnos para que tú sigas haciendo la obra de parecernos más a Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.